Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 8 de nuestra materia de pedagogía comparada. Bueno, lo que escucharon hace un ratito y la bandera que les puse aquí es nada más para indicarles que esta semana y pedacito de las próximas nos toca analizar un sistema y un modelo educativo muy interesante, muy particular, que a pesar de que pues pertenece a América, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el continente, ¿no? Estoy hablando del modelo y del sistema educativo, de la educación en general de la isla de Cuba. Entonces, vamos a revisar pues algunas cosas interesantes. El modelo es muy amplio, por lo tanto, yo creo que va a ser prudente dividir este video en en varias etapas, porque si no va a ser muy pesado en uno solo. Muy bien, antes de comenzar a analizar pues la información que nos corresponde a nuestro modelo educativo cubano, vamos a realizar el ejercicio de neuróbica que nos corresponde a esta semana. Muy bien. A partir de esta semana nosotros vamos a empezar a realizar lo que se le conoce como ejercicios de neuróbica compuestos. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque combinan dos o más ejercicios sencillos. Los ejercicios sencillos son todos los que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Entonces, un compuesto son al menos dos sencillos combinados. Entonces, te enseño el de esta semana. Ya sabes que después te voy a dejar las indicaciones de cuándo vas a subir tu video demostrando tus habilidades de neuróbica. Muy bien. Esta primera semana combinamos dos ejercicios que tú ya conoces bien, que practicamos estas primeras semanas y también habíamos tenido oportunidad de practicar a finales del cuatri pasado. Entonces te lo recuerdo nada más para que te salga muy bien. Tu primer ejercicio es este. Este tú ya te lo sabes de memoria. Ya lo conoces y ya te debe de salir muy bien. Ahí está. No hay ningún inconveniente. Tu segundo ejercicio es este. También ya lo conoces. Ahí está. No hay ningún problema. Ya lo tienes dominado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar combinarlos para hacer lo que te decía, un ejercicio de neuroviga compuesto. Vamos a revisar cómo se hace esta combinación. Entonces, te voy a ayudar contando para que se te haga mucho más sencillo poder conectar estos ejercicios. Quedaría entonces uno, 2. Ahí está. Otra vez, uno, 2. Una vez más, uno, 2. Perfecto. Vamos a conectarlo. Uno, 2, 3, 4. ¿Ya te salió? Una vez más. Uno, 2, 3, 4. Una vez más. Uno, 2, 3, 4. Ahora hay que intentar hacerlo pues de manera continua. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Ahí está tu ejercicio. Practícalo. Yo creo que como ustedes ya están más familiarizadas con los ejercicios anteriores, se les va a hacer sencillo conectarlo. No se te olvide contar al inicio para que se te haga mucho más fácil. Perfecto, muchachas. Miren, aquí les tengo este documento que encontré que está súper interesante. En el año 2010, la UNESCO, ustedes ya conocen a la UNESCO, hizo precisamente un análisis de todos los modelos educativos, pues no diría que del mundo, pero sí de muchos países interesantes, ¿no? Esta información nosotros la podemos encontrar en este sitio web que dice ibe.unesco.org y de ahí de hecho vamos a tomarlo como base para muchos de nuestros trabajos. Es información muy buena. Si bien no es la más actualizada, estamos hablando de una diferencia de 10 años, el estudio es muy bueno. Prácticamente pues no cambia tanto la educación en 10 años. Ustedes saben que es un proceso pues a largo plazo, ¿no? Entonces vamos a revisar, permítame tantito, ahí está, vamos a revisar precisamente lo que nos corresponde y algunas generalidades que nos ofrece este modelo cubano. Como les dije, es bastante extenso y esta información de aquí, eso sí, son muy egoístas con su información y no nos dejan ni siquiera copiarla. Por eso se las decidí presentar aquí directamente y lo vamos a trabajar por medio de una lectura guiada y se los voy a ir explicando para que sea muy sencillo. Fíjense bien, les voy a leer este primer enunciado que creo que nos va a ayudar a entender mucho con respecto a este modelo educativo cubano. Nos dice,
Cuba es una república socialista. Desde ahí, primera diferencia que tenemos con México. México es capitalista, Cuba es socialista. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todos los medios de producción, todo el funcionamiento del país lo controla el gobierno. Esa es la primera gran diferencia. En México existe pues el gobierno, pero también la parte pública, pero también tiene un gran peso la parte privada. En Cuba no, en un país socialista el gobierno administra todo. Nos dice aquí, cuyo sistema educativo es función del Estado, el cual orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es el único y el absoluto proveedor de educación en ese país. Y me llama mucho la atención que hacen mucho hincapié que no solamente es la educación, sino también la cultura, la ciencia y también en Cuba el deporte. Estos cuatro rubros están súper desarrollados y les interesan mucho a los cubanos. Entonces, esta es una diferencia muy interesante y nos va a ayudar a marcar el rubro precisamente de nuestra comparativa de pedagogía comparada que va a tener pues con el modelo educativo mexicano que es el que nos corresponde, ¿no? No se asusten, no les voy a leer todo esto. Aquí nos habla de algunos artículos interesantes que yo considero que no tiene caso que lo analicemos. Si ustedes quieren consultar esta información, pues yo se las voy a dejar ahí. No pasa nada. Primero que nada, eso también es muy interesante. La educación es un derecho, cosa que sí comparte con nosotros los mexicanos. Y también es gratuita, entre comillas. Vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no? Permítanme tantitito. Aquí está. Lo que te decía, ese documento nos habla sobre, pues, sobre diferentes leyes que utiliza este modelo educativo cubano, ¿no? Ahora sí, ya llegamos a lo que te quería hablar. Fíjate bien, nosotros aquí en México tenemos lo que se le conoce como la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y a su vez la SEP, que pertenece a nivel federal, se va dividiendo hacia abajo a niveles estatales. Por ejemplo, aquí la SEP en Hidalgo, ustedes ya la conocen, igual se llama SEP pues, porque la H es muda, pero pues es la SEP Hidalgo, ¿no? Ahí en Cuba, ¿cómo funciona? Existe algo que se le conoce como el Ministerio de Educación. Este ministerio es el que se encarga de controlar toda la educación en el país. Este ministerio, pues obviamente vendría siendo, entre comillas, como el equivalente de la SEP. Diferencias fundamentales, pues obviamente aquí la SEP, a pesar de que sí regula las escuelas particulares, pues la escuela particular tiene como mucho margen para trabajar por su cuenta. La prueba está en que diferentes escuelas pueden estarse apegadas a un plan de la SEP, pero también pueden tener sus propias metodologías y aplicaciones, ¿no? Aquí no, este Ministerio de Educación es el que define todo menos la educación superior. ¿Qué quiere decir? Que desde preescolar a preparatoria, obviamente cambia el nombre, ahorita lo vamos a ver, pues precisamente este Ministerio de Educación es el que pues rige todo. A partir de la educación superior, que vienen siendo licenciaturas, posgrados, doctorados, o sea, hacia arriba, ya existen otros organismos que precisamente pues son estos que nos dice aquí, ¿no? Que son Institutos Superiores Pedagógicos, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Información Pedagógica, Grupo de Intercambio Científico Educacional. Esos ya complementan la labor del Ministerio de Educación. Muy bien. Entonces les digo, son cositas importantes que tenemos que ir analizando porque desde la constitución gubernamental del modelo educativo pues presenta grandes diferencias, ¿no? Vamos a bajar un poquito más. Precisamente aquí al que les hablaba se llama Ministerio de Educación Superior. Teníamos al ministerio que es el que trabajaba en general y específico hablando de universidades y posgrados tenemos el Ministerio de Educación Superior. Permítanme tantito, le voy a bajar tantitito para pasar a lo que realmente nos interesa. Muchachos, yo podría estar hablándoles horas de la estructura legal de cómo funciona este modelo, pero seamos honestos, somos educadores, nos interesa pues ya la aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a revisar en este subtema que dice estructura y organización del sistema educativo? Aquí hay una imagen, esta imagen precisamente, déjenla hago un poquitito más grande, yo creo que, espero que ahí se alcance a ver, si no, como les digo, les voy a dejar este archivo para que ustedes lo puedan visualizar. Esta imagencita que tenemos aquí precisamente pues es de cómo se estructura todo su modelo educativo y está bien interesante y me pareció que está muy bien. Aquí en la parte de arriba no se alcanza a ver porque me tapa esta barrita, pero vienen las edades.
tienen muy marcado, mira, ya apareció, no voy a tocar para que ustedes lo pueden ver, nos habla desde los 0 a los 30 años, se supone de un alumno promedio, qué es lo que debe de ir cursando. Vamos a revisarlo. Nos dice que de los 0 a los 6 años existe la educación preescolar, que de hecho hoy nos vamos a enfocar en el análisis de la educación preescolar. Hay algunas cositas que nosotros aquí nos parece totalmente ajeno a nuestro modelo educativo mexicano. Por ejemplo, aquí nos habla del círculo infantil. Se los voy a explicar más adelante, es diferente completamente a cómo se hace aquí en México. Vías no formales también completamente diferentes. Después tenemos la educación primaria, que sería esta de aquí. La educación primaria es muy curiosa, se divide en dos ciclos, ciclo 1, ciclo 2. Los grados prácticamente pues siguen siendo los mismos que aquí en México. Tenemos de primero hasta sexto. Aquí hay un apartado interesante acerca de la educación especial, cosa que aquí en México, pues ustedes saben que tenemos muy descuidada, ¿no? Aquí nos habla que en teoría un alumno promedio terminaría su primaria a los 12 años. No hay tanta diferencia, a lo mejor un añito o dos de lo que pasa aquí en México, ¿no? Después tenemos lo que se le conoce como una educación secundaria básica. Aspecto nada más curioso, pues ellos no le llaman primero de secundaria, segundo de secundaria, no. La nomenclatura sigue de sexto de primaria, pasamos a séptimo de secundaria. Es un caso curioso, pero en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Tenemos los 3 años de secundaria, que abarcaría desde los 12 hasta los 15, y aquí sí ya va a comenzar la diferencia. La preparatoria, que sería para nosotros, aquí ya cambia muchísimo el esquema. A los cubanos se les ofrecen diferentes opciones que vamos a ir analizando pues más adelante, ¿no? Que en realidad una persona en teoría terminaría esta educación preparatoria, que ya pues prácticamente no existe, en el intervalo de los 18 y 19 años, ¿no? Y pues ya entraría la educación superior, que ya habíamos hablado, que ya pertenece a otro ministerio, que son los que la administran, y ellos tienen algo que se llama el pregrado, que aquí nosotros en México sería como un propedéutico, un cuatrimestre o semestre cero, pero aquí pues si se fijan es mucho más tiempo, y para ellos la educación superior no es como acá en México, de universidad y luego maestría, no, aquí ellos entienden la educación superior como las 3 etapas, así como la educación básica para nosotros, pues está el preescolar, la primaria, para ellos la educación superior, pues es lo que viene siendo el pregrado, que es la universidad, nuestra maestría, doctorados y posgrados, todavía más. No se les extrañe que muchos profesionistas, les hablo por ejemplo en medicina, del top mundial, los mejores médicos, pues muchos son cubanos, entonces pues tiene que ver con esto, ¿no? Algo que me llama muchísimo la atención. Muchachas, perdónenme si las bombardeo con mucha información. Es muy interesante. Recuerda que le puedes poner pausa cuando lo necesites. Algo súper interesante es que ellos en su esquema educativo incluyen el empleo. Esto está muy padre, ¿no? Cosa que en México pues les vale gorro, ¿no? Tú sales de la escuela y arréglalas tú solo. Ellos consideran el empleo en la parte obrera y campesina, y también idiomas, alternativas comunitarias. Está muy interesante cómo ellos intentan integrar, precisamente, pues por eso te hablaba que estamos hablando de un país socialista. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar del preescolar. Vamos a hablarlo así por encimita, porque después tenemos que profundizarlo, ¿no? En realidad ellos le llaman preescolar, o también es válido el nombre de preprimaria. Hace algunos años aquí en México existía la preprimaria. Era un año, de hecho a mí me tocó estudiarlo, y eso que no soy tan viejito, yo a ustedes les llevo que como 6, 7 años, pero a mí me tocó estudiar preprimaria, no sé si a alguna de ustedes les tocó. Tú salías de tercero de preescolar, estudiabas un año más la preprimaria y luego entrabas a primero de primaria. Era lo que se le conoce como un grado de transicional, ¿no? Para que el niño no siente el impacto de cambiar de grado, ¿no? Vamos a revisar un poquito. Nos dice aquí, educación preescolar es una etapa de desarrollo con un carácter de desarrollo físico, formativo y psicopedagógico. Entonces, aquí no cambia tanto la concepción, lo entienden como que es la base para pues el desarrollo educativo, social, psicosocial, el desarrollo físico de cualquiera de los niños, ¿no? Esto es bien interesante y diferencia importante. No es obligatoria. Interesante, ¿no? Aquí en México pues ya prácticamente es obligatoria. Allá no es obligatorio el preescolar. ¿Y qué edad abarca? Nos habla desde los 6 meses.
que en realidad estos 6 meses nos habla si tuviéramos pues estimulación temprana o algo así, maternos, guarderías, y terminaría prácticamente a los 5 años. Ahí no hay tanta diferencia con aquí con México, ¿no? Dice que también hay otras estructuras por las cuales esta educación preescolar o preprimaria se maneja. Dice que hay una modalidad no formal de los 0 a los 2 años, que es un poquito lo que yo te hablaba, que vendrá partiendo de estos 6 meses. Y el grado preescolar, ¿no? Que este es el que nosotros ya estábamos hablando, al que estamos acostumbrados nosotros aquí en México. Pero es importante destacar precisamente pues que no es obligatorio, ¿no? Eso está muy interesante. Por muchos años aquí en México no fue obligatorio. En las semanas posteriores vamos a revisar mucho más a profundidad. No creas que esta es toda la información, ¿no? Vamos a analizar lo de los círculos, lo que te hablaba, más a profundidad. Ahorita es para que conozcas así por encimita. Vamos a revisar la educación primaria. Esta sí ya es obligatoria. Aquí ya es importante destacar que es obligatoria. Se imparte a niños y adultos. Acuérdense que, pues, que lo que te había mencionado en Cuba tienen mucho esto de también la educación hacia los adultos. Nos habla aproximado desde los 6 hasta los 11 años. No hay tanta diferencia con aquí con México. Pero sí hay algo interesante. Aquí en México nosotros le llamamos luego primaria baja, primaria media, primaria alta. Ellos no lo manejan bajo estos conceptos. Ellos dicen que la primaria se divide en 2 ciclos. El primer ciclo, que sería el ciclo preparatorio, es de primero a cuarto de primaria. Y el ciclo culminatorio, que es de quinto a sexto. Prácticamente, pues, la estructura no varía tanto, siguen siendo los 6 años que nosotros trabajamos aquí en México. Muy bien. Revisemos por encimita la educación secundaria. Te repito, vamos a estudiar más a fondo todos estos, pero en semanas posteriores, para no hacer un video, pues así súper larguísimo, ¿no? Aquí nos dice que esta educación, ellos le llaman educación general, esto es interesante, ahí cambia un poquito la terminología que utilizamos aquí. Acuérdate de lo que te decía, ellos no le llaman primero de secundaria, no, continúa la nomenclatura, sigue séptimo, octavo y noveno de secundaria, ¿ok? Aquí también, aquí también ellos comprenden el 10º y el 12º grado, que es lo que para nosotros sería la universidad, que ellos lo llaman el preuniversitario. Esto está igual, perdón, se me fue aquí. Esto sería lo que para nosotros es la preparatoria. Ellos le llaman preuniversitario. Este está muy interesante porque para ellos la preparatoria no es obligatoria. Eso está muy interesante. ¿Por qué no es obligatoria? Aquí ya parte de un poquito de las diferencias que yo te decía, ¿no? Ellos pueden elegir el preuniversitario, que sería un estilo prepa, una educación técnica, lo que para nosotros serían carreras técnicas, y también manejan pues las vocacionales, ¿no? Aquí ya va enfocado como que más a la parte de los oficios. Aquí en México también se llega a hacer. Si alguna de ustedes estudió en un CECITE, en un COBAE, pues precisamente se ofrecen, entre comillas, pues carreras técnicas, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Ya por último, para no bombardearlos tanto de información, hablemos de la educación superior, que para nosotros pues sería prácticamente igual. Licenciaturas, maestrías, doctorados y pues posgrados arriba, lo que aquí en México son los postdoctorados, que son rarísimos, allá pues no son tan raros, ¿no? Nos dice que esto está muy interesante porque para empezar, hay 94 carreras disponibles. Sería interesante hacer la comparativa de ver cuántas carreras ofrecen aquí en México, pero me suena pues muy interesante, 94 carreras distintas, ¿no? Además, obviamente, estamos hablando que hay especialidades, hay maestrías, hay diplomados, hay pues obviamente los demás posgrados. Es súper interesante intentar comprender lo que te decía, ¿no? El modelo educativo cubano es muy bueno. En las pruebas PISA y las demás pruebas de estandarización a nivel internacional, les suele ir muy bien y pues no es casualidad, ¿no? Ya te estás dando cuenta que precisamente pues le ofrecen muchas cosas. Sin meternos en debate de los problemas y limitaciones que ofrece el socialismo, pues parece que a ellos les va bien. Te digo, nosotros viéndolo como extranjeros, ya alguien de allá pues pueda tener
pues una opinión bastante diferente, ¿no? Entonces, muchachas, ya para no alargar más el video, porque sé que fue mucha información así de trancazo, y también sé que es mucho más pesado verlo así, pero lo que les decía, estos de la UNESCO son medios egoístas con su información, ve, nada de que se copie, lo hubiera podido cortar el pedazo, pero pues no tiene caso, ¿no? Hubiera sido un textote. eh, yo supuse que era una buena estrategia, un híbrido ahí de lectura guiada con explicación, y de verdad espero que la hayan entendido muy bien. En conclusión, en esta pequeña introducción a nuestro modelo educativo cubano, es un modelo que a pesar de que tiene similitudes con lo que estamos acostumbrados aquí en México, también tiene algunas diferencias importantes y que a lo mejor nos pueden arrojar indicadores de por qué pues tienen buenos resultados, ¿no? Ya sabes, yo te voy a dejar el espacio para para tu actividad, ya te lo voy a dejar ahí especificado. Y de verdad cualquier duda que vayas teniendo, sé que a pesar de que ya llevamos 2 meses trabajando así, pues sé que no es lo mismo. Sé que a lo mejor ahorita quisieras preguntarme algo sobre la marcha o algo así, pero bueno, también tiene sus ventajas trabajar de esta manera, y si lo necesitas, mándame un mensajito, mándame un audio y nos podemos acomodar para que te explique cualquier duda que tengas. Muchachas, qué gusto poder platicar con ustedes, aunque no me contesten, yo me contesto solo. Por ahí vi un meme que las clases virtuales parecen clase de Dora la Exploradora, que porque se hace una pregunta el maestro y se responde solo, pues ni modo. Así es como estamos. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, y cualquier duda quedamos a sus órdenes, ¿va? Cuídense mucho. Bye.